Buenas tardes, vamos a iniciar. Fiorella, ¿puedes prender tu cámara, por favor? Perfecto. Bien. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, te voy a presentar, ¿ya? Bueno, buenas tardes a todo el público asistente, tanto en Perú como en España y en otros países. Muchas gracias por estar presentes en esta conferencia de la Universidad Ricardo Palma, la Facultad de Psicología, la Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social. En esta oportunidad vamos a tener la conferencia titulada El propósito y los procesos de selección del nuevo mercado laboral. Esta conferencia está a cargo de la psicóloga Fiorella Aniosa Velázquez, ¿no? Antes de presentar sus méritos profesionales, voy a decirles a los asistentes que está por el momento apagado el sistema de video, micro y chat, ¿ya? Pero una vez que termine la conferencia, ustedes van a poder escribir por el chat las preguntas que crean convenientes, ¿no? Y yo les voy a leer esas preguntas a la expositora. Quien les habla, soy la doctora Natividad Espíritu Salinas, jefa de la Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social de la Facultad de Psicología de la Universidad Ricardo Palma. También nos acompaña para los aspectos técnicos el ingeniero Juan Carlos Colina, del Laboratorio de Cómputo de la Facultad de Psicología. Bien, entonces están ingresando también participantes, ¿no?, que van a escuchar esta conferencia. Ahora sí voy a presentarles, ¿no? Tengo el gusto de presentarles a la psicóloga Fiorella Aniosa Velázquez. Ella es psicóloga colegiada, egresada de nuestra Universidad Ricardo Palma. Es MBA de ESAN, es magíster en sociología e investigadora predoctoral de psicología social y de las organizaciones. Es una profesional con amplia experiencia en la gestión y desarrollo del talento de personas y equipos, consultoría en sectores de manufactura, automoción y consumo masivo. Es orientadora y formadora para la inclusión laboral de colectivos en riesgo, reclutadora de personal y promotora del trabajo remoto en Latinoamérica. Es miembro activo de la red Yachay, una red de profesionales e investigadores peruanos en Cataluña, ¿no? Casualmente, ella nos va a contar seguramente desde dónde está y en qué hora está allá, ¿no?, en Europa. Bueno, entonces damos paso a la conferencia El propósito y los procesos de selección del nuevo mercado laboral. Adelante. Muchas gracias, doctora Natividad. Estoy viendo que hay muchos asistentes y que me anima y me ilusiona mucho porque esta es mi universidad alma mater, digamos, la primera carrera que estudié, psicología. Y bueno, es la primera vez que hago una conferencia en la universidad y bueno, vengo a compartir y aportar algunos conocimientos que pueda servir de ayuda, sobre todo en este contexto bastante complicado y con muchos retos que se vienen. Podemos, si quieren, comenzar con la siguiente lámina. Sí, un momentito, por favor. Voy a compartir el archivo. Claro, bueno, mientras tanto voy comentando. Actualmente estoy viviendo en Barcelona ya hace casi 4 años. Trabajo aquí y ahora he comenzado estudios de doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Como comentó la doctora, tengo amplia experiencia en recursos humanos y vamos a comenzar la presentación. Y cualquier pregunta, creo que lo comentó en el chat, y intentaré responder lo mejor que pueda al final de la sesión. Bien, el propósito y el proceso de selección. La agenda. Esta propuesta es una propuesta que he querido compartir porque es un concepto de propósito que se ha tratado y se trata en diversos ámbitos, la psicología también, de filosofía y otros, y intentando mi propuesta que entre este concepto que creo que es importante dentro de
el mercado laboral y puntualmente el mercado laboral, el proceso de selección en sí. Sé que hay muchos alumnos acá y que igual en la conferencia están personas de distintos expertise, de distintas áreas, no todos son de psicología, con lo cual la propuesta abarca un poco de todo y básicamente es presentar el contexto en el que estamos, el mercado laboral, cómo ha cambiado el proceso de selección y por qué considero que el propósito tiene un rol fundamental, tanto para el lado del reclutador como del candidato dentro de en este proceso, valga la redundancia. Y unas reflexiones finales. Perfecto. Bueno, el contexto mundial ya lo conocemos. Después del COVID, yo me recuerdo que en Perú di una conferencia febrero antes del COVID, precisamente sobre el propósito, y claro, era un contexto distinto, aunque mantiene la esencia, y posteriormente al COVID y en la etapa en la que estamos, todo el reto que viene a nivel mundial y obviamente a Perú, que ha pegado mucho y con todas las consecuencias que trae, es un reto importante y preocupante. Estos estudios me lo pasaron hace poco y me parecieron súper interesantes porque creo que es Macro Consulting que hace estas estadísticas sobre proyecciones, cómo la economía se va a recuperar, bueno, cuál va a ser las proyecciones para los próximos 21 y 22. Y claro, queda sobre todo Europa, Estados Unidos muy golpeado y Latinoamérica también ya lo sabemos. Puntualmente dentro de esto me interesaba el sexo peruano. Bueno, acá comparto una lámina sobre el empleo y los ingresos, ¿no? Lima metropolitana, sabemos que Perú no es Lima, pero da una referencia importante de cómo es la tendencia. Vemos desde el año pasado, septiembre de este año, el mes pasado, la disminución de empleo, la disminución de empleo, tanto dependiente como independiente, y salarios. Esto, obviamente, ya veníamos con un mercado cada vez más automatizado y con retos. Con esto hace que el cambio del mercado laboral sea mucho más notorio. Aquí, por ejemplo, también solo una lámina porque no vamos a entrar mucho en esto en detalle, pero es para que nos dé un marco de cómo ha cambiado y cómo va a seguir cambiando el mercado laboral. Obviamente, sectores más afectados ya los vemos, ya sabemos cuáles son: turismo, restauración y todo, catering, también he visto, automovilismo y todo relacionado a esto. Y los menos afectados, pues vemos generalmente que pueden ser los de necesidades indispensables, la alimentación, el ocio quizás, pero esto a cara 2021. Obviamente, la recuperación se proyecta lenta, pero esto ya marca también una característica de lo que vendrá. Y dejamos por un momento el contexto macroeconómico y pasamos al proceso de selección. Sé que muchos de acá conocen probablemente, incluso tanto más que yo, el día a día del proceso de selección. No todos. Acá básicamente es dar un bosquejo, que es un proceso de selección tradicional. Generalmente comienza, como ya sabemos, con un análisis, un requerimiento, un análisis del perfil o el descriptivo de puesto, una definición de cómo va a ser el proceso, ya sea tercerizado o que se haga in-house dentro de la compañía. Se inicia el reclutamiento. Antes, esto cambia mucho porque en el inglés el proceso de selección se le llama todo reclutamiento. En castellano diferenciamos la etapa de reclutamiento, que es la primera, donde identificamos candidatos y que pasa una primera etapa de revisión, atraemos candidatos, hacemos una preselección y comienza después la diferencia, la siguiente etapa, que sería el proceso de selección en sí, que acá le llamamos en Perú, le llamamos a las entrevistas, las evaluaciones más técnicas, después de los candidatos preseleccionados, y pasa una selección final de candidatos, se presenta
al equipo decisor, toma de decisiones, a la gerencia, a la dirección, que tome la decisión si se contrata a ese candidato y finalmente pues toma la decisión final. Esto es a grandes rasgos. Pero ¿cómo ha cambiado el reclutamiento? Esto hasta el reclutamiento llamemos 3.0, que es una forma, no es nada académico, pero en el día a día, nosotras las reclutadoras, hemos visto el cambio que se ha asentado mucho más aún en este año post-COVID, con teletrabajo de por medio, con mayor digitalización un poco a la fuerza, pues hemos visto cómo ha cambiado el reclutamiento, ¿no? Yo he hecho reclutamiento 1.0 y sé que en Perú y todavía en algunas empresas y en empresas incluso acá en Europa, bueno, el caso que conozco España, se puede seguir. Hay empresas, organizaciones que siguen haciendo reclutamiento 1.0 en casos como muy específicos. Por ejemplo, empresas muy pequeñas, en zonas muy pequeñas, sí, el Internet está, sin embargo, bueno, cada vez son menos estos casos, ¿no? Antes, me acuerdo, se publicaban los famosos avisos en el periódico y las personas hacían cola para entregar currículums. Eso hablo hace como 10 años atrás. Habiendo Internet, obviamente, ¿no? Del punto 2 ya viene un Internet y se hacen las publicaciones a través de esto. Acá es como esto el 1.0, hay gente que dice que el 1.0 también son algunas plataformas muy antiguas de Internet, pero bueno, esto ya discusión aparte. Bueno, se reciben las solicitudes, se hacen hojas de trabajo los currículums vía mail, pero nada más. Es decir, la selección que daba la publicación en una plataforma estándar, muy conocida, se recibían currículums, prácticamente una selección, como llamaríamos, a puerta fría. Y bueno, pasó el tiempo, hubieron más herramientas. De hecho, la aparición de LinkedIn ha hecho que esto cambie mucho. Yo creo que LinkedIn cambió también el paso del 2.0 al 3, en que los procesos agilizan hacia las redes sociales. Claro, ahora se puede seleccionar a través de Facebook, pero con el 3.0 comenzó con LinkedIn, ¿no? Publicaciones a través de LinkedIn, conocíamos los perfiles, pero bueno, fue una transición mucho más notoria. Páginas de reclutamiento también, pero y bueno, esta información de hecho mejoró la calidad de resultados de la selección. Y pasamos a antes del reclutamiento 4.0, las características del mercado, como han cambiado, tampoco es motivo de la charla, porque es como esta propuesta incluye varios factores a analizar. El mercado laboral ha cambiado. Claro, a comienzos de año era una cosa y se preveía que era esto, pero ya a octubre, casi noviembre, sabemos que va hacia esto y hacia más. Es decir, un mercado laboral mucho más automatizado, la robotización de trabajos, lo cual hace que disminuyan más trabajos que van a poder ser reemplazados cada vez más por robots. El teletrabajo que se estableció de golpe, el incremento de desempleo y una informalidad creciente, eso asociado a lo que le llaman el hustle economy, que también está asociado al gig economy, pero comenzó primero este término gig economy. La economía no está sujeta al trabajo, que no está sujeto necesariamente a un contrato, sino más a una tarea, es decir, proyectos. Los freelance, los emprendedores, las personas que tienen un trabajo y un side job, un segundo trabajo, tienen dos a la vez, muy digital, y también todos los freelancers, claro. El upskilling, reskilling, tampoco entrar en detalle, pero lo que nos obliga a que toda la fuerza laboral empuje todos los conocimientos o los upskilling, que los lleve a un nivel mayor o que aprenda nuevos conocimientos o que los que tenían los transforme y los mejore. Obviamente, a todos nos ha tocado aprender Zoom y todas las herramientas de trabajo colaborativo y videoconferencias de un momento a otro.
Y esto es parte de la necesidad y de los retos que vienen. Yo creo que ya a noviembre de este año ya lo tenemos súper, parte de que yo llamaría un upskilling, lo tenemos bastante desarrollado. Bueno, roles técnicamente más sofisticados y habilidades o skills sobre meritocracia. Es decir, la otra vez leía, ya el término, ¿no? 15 años de experiencia, importa, pero ya no es determinante como antes. Es decir, al reclutador ya no es lo único que impresiona, sino que el tema de las habilidades que tenga o de conocimientos muy específicos y sobre todo si son de mayor, mucho más actualizados, es una diferencia más que el término, el típico término 15 años o 50 estudios. Claro, implica una acomodación, una adaptación de nuestra parte a estas nuevas exigencias. Bien, reclutamiento 4.0. Básicamente, Internet 2020 ya se venía, también autores, 2019, 2018 ya se decía que el reclutamiento 4.0 estaba probablemente en multinacionales y en países con una economía mucho mayor y mucho más avanzados en términos de tecnología, digamos. ¿Pero qué incluye el reclutamiento 4.0? Es el paso, el que estamos viendo, y obviamente todavía, si bien en el Perú hay, todavía estos conceptos se están aplicando más en empresas o más tecnológicas o de mayor recurso, pero poco a poco se va a extender. Es decir, por ejemplo, el inbound recruitment, que básicamente se diferencia del reclutamiento tradicional porque el reclutamiento tradicional era puerta fría. Y lo que hace el inbound recruitment, en vez de un reclutar, digamos, la filosofía es atraer. Y es decir, atraes como marca empleadora, que está muy asociado al employer branding, como marca empleadora antes de necesitar una posición puntual para cubrir, lo cual hace que si una empresa maneja mucho su marca de trabajo, su marca empleadora, pues ya tiene un pool suficiente de candidatos y cuando sale una vacante o referidos, pues se cubre mucho más rápido, menor coste y tiene sus ventajas. Bueno, gamificación, es decir, en algunos puestos, sobre todo sectores IT, que es lo que ahora estoy viendo más, pues también al pedir y las tecnologías cambian, pues muchos procesos de selección tienen la parte de evaluación, si bien la entrevista siempre, pero unas evaluaciones muy técnicas sobre juegos, sobre tipo de roles, muy, muy digital. El reclutamiento global 4.0 cambia el concepto de las barreras geográficas. Al haber un teletrabajo, que ya hemos visto que esto viene pro del mercado, al haber un teletrabajo, cada vez más trabajas desde casa, pero tu empresa está en otro país, sin necesidad de tener una visa de trabajo, y es una ventaja definitivamente, sobre todo por el teletrabajo. Social recruitment está muy asociado al inbound recruitment, porque básicamente el reclutador trabaja sobre referidos y trabaja haciendo esta labor de gestión y fortalecimiento de la marca empleadora, con lo cual tiene ya un buen pool de candidatos y no necesariamente está haciendo un reclutamiento cuando tiene la vacante. Es un reclutamiento constante a través de redes sociales y muy asociado porque es global también. Bueno, la Agile Recruitment Process, metodologías ágiles que se pueden aplicar a todo y acá también. De hecho, puede ser metodologías ágiles, sobre todo que creo que son las más comunes, también se aplican en el reclutamiento. Job Hunters y Headhunters, ese término lo pongo porque tradicionalmente al reclutador se llama un headhunter, pero bueno, también con el mercado de alto desempleo ha salido un término que cada vez usamos más, ¿no? Un job hunter, un job seeker, que también yo creo que está teniendo como mucha más importancia merecida
necesaria en el proceso. Es decir, yo creo que poco a poco la experiencia del candidato, sobre todo igual, tengo que aceptarlo, en ciertos contextos y en ciertas empresas, la experiencia del candidato es más importante. Es lo que le da la marca, es lo que da fama o mala fama a la marca del empleadora, ya sea de la empresa final o de la consultora. Este me parece un cambio importante. Y bueno, inclusión y diversidad, lamentablemente es un tema que todavía no está tan difundido, pero cada vez más reclutadores estamos trabajando un reclutamiento asegurando, depende también de las políticas de la empresa y otros temas, que asegurar una diversidad y que haya inclusión de todo tipo. No solamente aplicando desde el aviso de trabajo, el job posting, sino en general la filosofía, ¿no? No solamente tampoco es reclutamiento, sino es la gestión de personal, recursos humanos y todo en general. Perfecto. Bueno, y ahora pasamos al propósito. El propósito es un tema que, bueno, siempre he querido iniciar con esta metáfora, que es para entender un poco y entrar desde el lado del sentido de vida. El sentido de vida asociado al propósito, a ver, dentro del sentido de vida, que es mucho más amplio, creo que el propósito se puede entender mucho mejor si entramos desde aquí. No sé si recuerdan, esta es una mitología en la cual Sísifo pues, era un héroe, ¿no? Condenado a subir todos los días esta piedra, llegar hasta la cima de la montaña y antes de llegarla y volver todos los días a subirla nuevamente y tirarla. Entonces, Albert Camus, que es un novelista, creo que es francés, y muy sufrido, con muchos temas, que siempre estuvo muy atormentado, cuál es el sentido de la vida, cuál es el propósito de las cosas que hago, obviamente por su historia personal. Él decía, pone esta frase, ¿no? Uno debe imaginarse feliz a Sísifo, es decir, y no feliz, y acá viene un poco el debate, porque estas son más reflexiones, una propuesta mía, pero claro, es una propuesta también de otros autores. Es decir, no es feliz de que se siente contento, se siente feliz, sino satisfecho y pleno, ¿no? Feliz porque ha concluido este trabajo. Lo acepta y lo hace nuevamente. Es decir, cómo levantarnos todos los lunes, la vida teniendo las dificultades que tiene y los retos con los que viene, somos Sísifo, ¿no? Todos los días o todos los lunes o a las 8 de la mañana estamos saliendo de las casas o ya no saliendo, iniciando sesión quizás en el ordenador, para hacer lo mismo. Y a la par, lidiando con las cosas de la vida. Es decir, el reto del ser humano, y acá un poco de filosofía y otros temas, el reto del ser humano es realmente aceptar nuestros desafíos diarios y muy asociado al propósito, porque al final el propósito es ser el trabajo de Sísifo, ¿no? Y es la lección que figurativa, metafóricamente, que nos deja aceptar, y el trabajo que hacemos, que puede ser rutinario, ¿cuál es el sentido que le encontramos, que nosotros construimos, que nosotros le asignamos, para que nos facilite una mejor existencia, una existencia más satisfecha con lo que somos y con lo que hacemos? Entonces, pasando después de esta introducción, y ahora tocando un poco psicología, de hecho, esta era la introducción más metafórica, pero asociado a teóricos que conocen, seguro, bueno, Viktor Frankl, el padre de la logoterapia, este psicólogo que padeció durante la Segunda Guerra Mundial y que estuvo analizando la psicología del
de los presos en los campos de concentración y cómo ellos y él mismo, a pesar de tener las más duras condiciones, experiencias de vida, lograron salir y otros no. Porque a la conclusión, porque estas personas realmente encontraron un sentido y encontraron un propósito que les hizo despertar todos los días, biológicamente también los hizo más resilientes y, eh, y soportar, ¿no? Y soportar y bueno, hasta llegar a la liberación. Entonces, desde este enfoque, la logoterapia, bueno, aporta una visión de un ser orientado a la esencia, valores y el sentido. Bueno, y también acá algo muy corto, porque no es entrar en un marco teórico muy fuerte. Si les interesa la teoría de la autodeterminación, que habla es una macroteoría de la motivación, es decir, lo pongo, no he visto que muchos autores lo pongan, pero creo que el propósito y el sentido de vida mejora las competencias a través de mejora la competitividad, o al menos el sentido del ser humano de sentirse que puede ser capaz de abordar algo, y esto está muy asociado a las motivaciones tan importantes dentro del entorno organizacional, los organizacionales, digamos, no el psicólogo, las personas que trabajan en una organización no trabajan estos términos, no hablamos de Sísifo, no hablamos del propósito, pero sí de repente más a nivel de motivación, de actitudes y competencias. Y esta propuesta es intentar dar explicación a esta necesidad en el mercado laboral a través de una base psicológica. Un segundo que me estoy quedando un tema sin batería, un segundo. Ahora sí. Bien, entonces es esto, ¿no? Juntar el mercado, lo que existe, la demanda, con una explicación teórica, psicológica detrás. Pero bueno, también hay tendencias. Es decir, les recomiendo leer obviamente el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Fantástico y maravilloso, y probablemente cada vez que lo lea entender algo distinto. Pero hay ejercicios. La logoterapia tiene en sí su propia forma y técnica para identificar y ayudarte a entender el sentido de tu vida, a través del cual vas a entender un propósito. Pero también hay otras técnicas, digamos, más ejecutivas, más de... yo le he puesto tendencias, no hay un marco teórico detrás. Sin embargo, son válidas porque al final ese es un trabajo, identificar un propósito es un trabajo de exploración, de autoexploración también puede ser. Yo he hecho, por ejemplo, el ejercicio del Ikigai, no he abordado mucho, no soy experta en logoterapia, he hecho el ejercicio del Ikigai y me ha servido. Yo mi propósito, puedo decir, mi propósito es ayudar a la gente a desarrollar sus talentos, sus habilidades y sobre todo también en entornos o colectivos que tengan, digamos, estén en riesgo de exclusión social laboral. Lo he identificado, entre otras herramientas, probablemente cambie en el tiempo, pero me da una visión como profesional hacia dónde dirigir mis esfuerzos y mis estrategias. El Ikigai de Japón es un concepto, al final les he dejado una bibliografía, si les interesa explorar, y esto es asociado al propósito, ¿no? Tu razón de ser, el sentido de vida. Un poco una mezcla entre lo que amas, lo que eres bueno, lo que necesita el mundo y por lo que te pueden pagar. Es una forma un poco más, digamos, pragmática, en la cual puedes hacer un ejercicio bastante interesante. También otros consultores usan el Golden Circle de Simon Sinek. Ahí también está abajo la página web, que es como, a ver, él creo esta exploración más desde el nivel de organizaciones, porque también ahora hay tendencia de que las organizaciones tienen que tener un propósito y esto se vende así, es decir, mejor que lo tengan y que lo crean y que actúen coherentemente, pero esto el cómo, el qué y el por qué, el qué, el cómo y el por qué, está en inglés,
creo que viene mucho poco también de la logoterapia, ¿no? Que ellos hacen mucho como una interrogación, unas preguntas muy básicas que llegan a profundidad a cuestionar el por qué y el cómo haces estas cosas y el para qué llegas. Es muy interesante, también pueden explorarlo si están en la búsqueda de encontrar y definir un poco más propósitos. Y bueno, ya tenemos mercado de trabajo, tenemos proceso de selección y tenemos un poco de propósito. Mi intención no era entrar en profundidad en cada uno de ellos porque ven, podemos pasarnos días de días y además vienen cada uno de disciplinas distintas. Pero bueno, ¿cómo es mi propuesta de propósito en el proceso de selección? Porque es importante. Bueno, tenemos al reclutador o a la empresa que se encarga de hacer el proceso de selección y tenemos al candidato o candidata. Quienes están acá en esta conferencia probablemente algunos estén en un rol, algunos estén en otro o en ninguno, pero yo creo que nos podemos identificar más o menos con uno de estos dos roles. Yo he estado en ambos, estoy ahora en el de reclutadora y a lo largo, bueno, tengo más de 10 años de experiencia en recursos humanos, he entrevistado a muchísima gente y desde mi experiencia y conversando, de hecho, también más de manera, digamos, empírica con compañeros del sector, ¿qué es el propósito? ¿Por qué es importante? ¿Cómo es el reclutador? Este concepto que es abstracto, o sea, cómo puede impactar en nosotros. Desde el lado de reclutamiento, creo que impacta en la definición del perfil y la estrategia de búsqueda. Es decir, cada vez más, sobre todo en el inbound recruitment, lo que se hace es determinar como una persona, el perfil, pero no solamente como se está haciendo cada vez más personalizado y el tema de redes sociales, y a veces algunas empresas lo que hacen como un perfil súper detallado que incluso llega a motivaciones, tipo de redes sociales que visitan, y cuál sería incluso el propósito de vida, cuáles son las motivaciones vitales que el candidato ideal deberían tener, ¿no? Claro, esto es sobre un ideal muy amplio, pero creo que si tuviéramos los recursos para hacer un proceso de selección mucho más especializado, pues podríamos llegar a esto, ¿no? Es decir, sabemos que no es como las competencias y no es como la motivación, pero nos puede dar una pista. Esta persona que busca es más de ayudar a las personas, es más del propósito de un desarrollo más técnico o básicamente la familia es lo que le mueve, que también puede ser. No todo propósito tiene que ser netamente laboral, pero sí que tiene que tener una contribución que permita, como en el Ikigai, ganar dinero, porque al final estamos en un mercado y tenemos que, bueno, subsistir, autogestionarnos, ¿no? Ser autosuficientes en el tema financiero y esto asociado a un proceso de selección creo que es válido. En la entrevista, básicamente, esto en ambas partes, tanto el reclutador como el candidato, el propósito, que una persona con un propósito claro, lo hablaba con un colega, sobre un punto que está sobre un tema relacionado a la posición de trabajo, prácticamente lo sientes, lo percibes a través de la actitud, de cómo es su expresión corporal, cuáles son y más adelante ciertas preguntas que nos pueden dar pistas. Al final, el reclutador o reclutadora es una persona también que hace una interpretación que intenta hacerlo más objetivo, pero al final sigue siendo subjetivo. Y según lo que se ha construido esta imagen de lo que debería ser el proceso, el perfil ideal, llega a sus conclusiones. Y la selección final definitivamente influye porque pues ya hemos visto que para los que no conozcan tanto cómo es el proceso de selección, pues viene
la decisión final viene de todos los pasos que ha transcurrido la persona y ha aprobado satisfactoriamente, uno de ellos es la entrevista. Y por el lado del candidato, ¿por qué el propósito es importante? Claro, antes de pasar a la entrevista, que podríamos decir, sí, claro, si yo tengo súper claro que mi propósito de vida puede estar alineado al nuevo puesto de trabajo, sí. Yo también, eso creo que es bastante obvio y por eso también vamos a verlo en detalle, bueno, más en detalle adelante, pero hay un tema que yo creo que es fundamental y está más asociado quizás al tema de salud mental, psicología, que es, sobre todo en estos tiempos, que son tan retadores y tan complicados en tema de mercado laboral, es la lucha, volviendo al tema de Viktor Frankl, la lucha que puede mantenerse si sabes cuál es tu objetivo y conoces el propósito de tu vida, el sentido de tu vida, que hace que tu energía, incluso también tu salud mental, se mantenga de tal manera que puedas continuar tu energía y hacer tu estrategia de búsqueda mucho más orientada que si no lo tuvieras. Sobre todo ahora, que es un mercado, sobre todo hablamos de repente de generaciones, ¿no? Millennials, que dicen que somos como más, no soñadores, pero digamos, más orientados a recibir gratificación por parte de la motivación externa, de repente, y todas las generaciones que vienen. Creo que en el tiempo podemos perder esta dirección. Sí, sí, yo creo que es, y afecta positivamente la salud mental tener claro, primero el sentido de vida, que es un término mucho más amplio, que te puede dar más o menos la orientación, cuál es tu propósito, y orientarlo al campo laboral, es realmente, podría contribuir a lo que podríamos llamar una satisfacción, ¿no? Una satisfacción que hacen personas mucho más sanas psicológicamente, y también sabemos que la mente y todos los pensamientos que tenemos y las emociones influyen directamente en nuestra biología, es decir, calidad de vida. Y bueno, esto digamos que es como mi propuesta de cuál sería la importancia, digamos, y el rol que tiene tener un propósito claro desde ambas partes, de ambos actores importantes del proceso de selección. Vayamos a la parte de entrevista, que quizás es lo más práctico y es lo que todos hemos visto. A mí acá he puesto unas cuantas preguntas en las cuales el reclutador podría hacer. Y esto es como muy de, a ver, como digo, intentamos ser objetivos, pero hay mucho de intuición, mucho de, finalmente el reclutador, hay una gran parte de comunicación no verbal y hay una gran parte de información que no se percibe y que no se recibe de manera racional. Y intentamos ser los reclutadores a través de técnicas muy sofisticadas, otras no tanto, ser lo suficientemente objetivos, pero a veces caemos en cosas como entrevistar y seguir preguntando al candidato por qué crees que eres ideal para la posición, cuál es tu principal motivación, por qué te interesa, cómo te ves en X años en el futuro, qué esperas en este nuevo proyecto laboral. Cosas muy básicas, y yo creo que estas preguntas no han cambiado desde que se iniciaron los procesos de selección. Y básicamente por ahí, por eso viene la propuesta. Finalmente, podemos ver que el reclutamiento 4.0 se hace cada vez más digital y más complejo en algunos casos para mi entender y mi opinión, pero hay cosas que son inamovibles, como el tema de la esencia y el tema de las motivaciones y el tema de cuál es tu objetivo, si tienes un objetivo claro, esto se ve en la entrevista. Pueden tener todas las técnicas, puedes seguir haciendo la entrevista a través de videollamadas, pero un factor importante como este, creo que no va a cambiar.
Y bueno, del lado del candidato, si hay personas acá en procesos de selección o que les interesa saber un poco más, siempre animamos y orientamos a los candidatos a hacer preguntas. Bien, por ejemplo, cuando estás terminando la entrevista y espero que muchas veces el reclutador o reclutadora tienes alguna pregunta para hacerme, pues nos quedamos callados. No necesariamente. Yo creo que no es recomendable y es una gran oportunidad para, bueno, también primero para ganar puntos en la entrevista es importante, para tener información que no se ha dado quizás por la forma como se llevó la entrevista, y también porque el candidato, como hemos visto, esto yo creo que es un cambio importante en el mercado laboral, el candidato es tan importante y tiene un rol fundamental, la experiencia del candidato en el proceso de selección. Es decir, sí, las empresas siguen teniendo el poder de decisión, pero el candidato también. Claro, en un mercado mucho más deprimido como el nuestro, en general, mercado laboral, claro, con menos posiciones de trabajo, sí, hay una clara desventaja. Sin embargo, si estás en un proceso de selección y tú tienes un objetivo y un propósito claro, pues ese es el momento para confirmar si esta organización, llámese organización, equipo de trabajo, jefe inmediato, si es la persona que te está entrevistando, jefe o jefa, o manager, como quieras llamarlo, y rol, realmente se adecúan y están en coherencia con lo que tú defines como un propósito. Por ejemplo, que si la empresa tiene oportunidad de desarrollo profesional, no digo que tienen que ser todas estas. De hecho, hay muchas personas que se sienten tímidas en preguntar, pero yo creo que es muy recomendable y cada vez más. ¿Hay algo en mi experiencia o en mi currículo que te haga pensar que soy un buen candidato para este puesto? ¿Cuáles son los valores de la empresa? Esta última pregunta que me parece que no se hace mucho, pero también podría ser, a la persona que, por ejemplo, la persona que está trabajando en esta empresa, quizás no tanto la consultora, porque ahí no trabaja, ¿no? Pero si estás con una persona directamente, el hiring team que está trabajando en la empresa, ¿cuál es tu parte o cuál es el aspecto que tú valoras más de trabajar en esta empresa? Y tú podrás observar también si esta persona la ves realmente motivada o si las cosas que crees que valora van en consonancia a lo que tú consideras importante. Y bueno, reflexiones. Ya estamos con el tiempo. Aquí yo creo que esta es una propuesta, acá no hay temas estáticos. Es un concepto que he visto que no he tocado mucho, pero creo que es fundamental, sobre todo porque impacta a ambas partes y sobre todo quizás más al candidato. Candidata. Y que necesita, yo creo, de bastante orientación, sobre todo en estos momentos de cambio, incertidumbre y muchos retos. Vendrán más transformaciones en el proceso de selección y mercado laboral. Ya se habla del reclutamiento 5.0. Bueno, más allá de números, es esto, ¿no? El cambio, que estas transformaciones implican que como reclutadores o la empresa que recluta y como candidatos también hagamos cambios. Esto implica, sí, el upskilling, reskilling o como quieran llamarlo, adquirir nuevos conocimientos, sí, digitalizarnos más también, uso de redes sociales. Sin embargo, acá yo hago una reflexión. También creo que lo sabrán mucho de los colegas psicólogos. El uso de redes sociales, que ahora, por ejemplo, LinkedIn ahora, hace poco ha sacado las historias, ¿no? Que solamente estaban en Instagram o en Facebook antes y ya los tiene LinkedIn. Y claro, me pone a pensar cómo va a impactar, porque ya sabemos el impacto que tienen las otras redes sociales en la salud mental de las personas, básicamente muchas adicciones al internet y a las redes sociales y ansiedad y otros temas, para no entrar en detalle, pero también un proceso de selección tan asociado a redes sociales, pues abriría una reflexión de más adelante cuáles pueden ser más impactos que pueden tener. Bueno,
A pesar de los cambios en el proceso de selección, lo que comentaba, se mantiene la importancia y la esencia humana. El propósito, el sentido de vida, eso no ha cambiado, y la determinación. Básicamente, tener un propósito, un sentido claro, también te hace mucho más resiliente, más fuerte en procesos retadores, como hemos visto, y sobre todo da un sentido, quizás al ser humano, de que pueda, de que las cosas que aborde, de que los retos que se le pongan en adelante, enfrente, pueden ser abordables. Porque sabes que el sentido que tiene tu existencia y en base a ello puedes de repente hacer estrategias mucho más orientadas hacia lo que para ti es importante. Y la última reflexión para mí es fundamental. Esto también abriría un debate, pero es un tema más de, digamos, mindfulness. Trabajo mucho con el mindfulness. Psicología, finalmente, salud mental, los psicólogos que queremos promover la salud mental, es decir, todo comienza con el ahora. ¿Por qué? Porque la búsqueda del propósito, como también se ha vuelto muy comercial, es decir, el término se ha vuelto muy comercial, muy de moda, como todo, la búsqueda de genera esta sensación de que no soy completa o no estoy bien o no estoy satisfecho con lo que soy o con lo que hago, con lo que tengo, hasta encontrar el propósito. Y sí, quizás no todos ahora están haciendo el trabajo que les encanta, que está alineado al propósito, pero no importa, porque al final es parte de la vida, en el sentido, si volvemos a la metáfora de Sísifo, es el esfuerzo diario, primero con una aceptación de que es lo que tienes que hacer y hay que hacerlo con presencia y hay que hacerlo con la importancia, aunque sea un trabajo que tú consideres que no es muy valioso y que no está que no es muy valorado y que no está muy que te sientes subvalorado y que no está acorde a tus capacidades, títulos y demás, no importa, porque al comenzar todo con el ahora, es decir, estar presente y hacer lo mejor que puedas, cada trabajo que se te presenta, cada reto, dando lo mejor que puedas, cada reto que se te presente, dar una satisfacción con lo que somos y con lo que hacemos. Esto es salud mental también. Si tenemos esto, como ya hemos dicho y volvemos al punto anterior, pues los retos y el futuro que tu yo futuro, es una extensión de cómo te sientes ahora. Y vas a poder tomar decisiones con mucha más claridad y hacer estrategias mucho más, digamos, sanas, estrategias como mucho más realistas, pero también más efectivas, si tenemos ya una satisfacción y hacemos cada cosa, cada tarea, por más mínima que sea, con esta presencia y con esta aceptación y con la presencia, con aceptación y amor, si quieren llamarlo amor, acá al trabajo que estás haciendo, para, para el siguiente paso. Porque al final, por más que estés en un trabajo que ahora no te guste, y vayas a una siguiente entrevista de tu trabajo ideal, si estás con, no puedes fingir esto. Si estás con una actitud de poca valoración y de poca aceptación sobre qué es eso se transmite. Y es creo que a veces uno de los puntos en los cuales cuando se quieren hacer estos cambios o transiciones laborales, creo que se falla. Creo que se falla ahí, pero bueno, es parte del aprendizaje. Esas son reflexiones que obviamente abren a muchas más preguntas porque ese es un tema abierto. Ellas las harán, si es que tienen alguna. Acá les dejo algunas referencias bibliográficas. Ryan y Deci, si quieren abordar un poco de la macroteoría de las motivaciones. Este libro del arte de cultivar una vida de Emily Esfahani, que habla mucho de esto, de todo el sentido y del propósito. Viktor Frankl ya se los mencioné. Ikigai, Francesc Miralles, es un autor español, catalán, que ha escrito muy bien todo esta filosofía japonesa para una vida larga y feliz, dice.
Y bueno, si quieren explorar también un poco de talentos y más, esto no es tanto propósito, pero sí es talentos y la aceptación de que el sistema educativo y el sistema laboral y nosotros mismos deben abrirnos a nuestra creatividad y a nuestras posibilidades de crear nuevas cosas, de innovar. Es muy interesante, de hecho, el libro súper conocido del elemento de Ken Robinson. Bueno, y si tienes alguna duda o alguna pregunta o quieres compartir algo, bueno, ahí están mis datos y creo que eso es todo. Muchísimas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, doctora Espíritu. Estoy Sí, atenta. está abierto el chat para que los participantes puedan escribir, por favor, sus preguntas por el chat. Sí, acá hay una pregunta. A ver, dice, ¿usted cree que las modificaciones en el proceso de selección debido a la pandemia permanezcan en un mundo post-pandemia? ¿Se volverá a utilizar medidas previas al COVID-19 o habrá una fusión entre ambas? A ver, Fiorella, ¿no se escucha? ¿Puedes prender tu audio? Ahora sí, que no, Ya. no quería leerlo para ver, ok, ¿cree que las modificaciones del proceso de selección permanezcan? Claro, yo creo que no. No, o sea, definitivamente ya no volveremos a las medidas pre-COVID. El proceso de selección ha cambiado, como les comenté, 4.0, se decía que 2018, 2019, 2020 vino y se quedó y continúa más. Es un tema de de tendencia, es decir, va así y no va a cambiar porque el mercado laboral, recordar que las medidas y las características del proceso de selección han cambiado para adaptarse a las características, no solo al mercado laboral, sino al mercado de vida, es decir, se ha hecho mucho más digital porque no podíamos salir de casa e ir a una entrevista. Y obviamente estas medidas de distanciamiento social continuarán, pero ya como son formas de trabajo, ya los reclutadores trabajaremos y seguiremos trabajando de esta otra manera, veremos qué ha mejorado y qué no, y casi imposible que vuelva atrás. Es mi percepción. Sí, La la otra siguiente pregunta, sí. dice, ¿qué tan importante es para los ascensos en el sector estatal la experiencia y la capacitación hoy en día? Claro que sí. Bueno, en el sector estatal puntualmente. Sector estatal, muy todavía oficialmente, que trabaja mucho por meritocracia, lo que comentaban, es decir, los concursos que se abren públicos, y acá también en España tienes que cumplir tantos años de experiencia, tantos títulos, tantos conocimientos puntuales demostrables y digamos, es como más robotizado y no está mal. Al final estudiamos también para que se nos reconozca para tener no solo conocimientos, sino también más oportunidades. La experiencia y la capacitación de hoy en día. Bueno, la capacitación de hecho es súper importante, sobre todo si el sector estatal, por más que sea estatal, ya también hemos visto que se ha tenido que digitalizar de golpe y claro, se digitalizó de golpe, es decir, el área de IT hizo que las infraestructuras crecieran y que tuvieran todo lo que tienen que tener, pero las personas donde se quedaron y en qué momento se capacitaron, se tuvieron que hacer autodidactas. Entonces, claro, la capacitación más ahora es importante y la experiencia, lo que hablaba, eh, creo que el sector, si me preguntas en el sector estatal, va a tardar, creo que todavía va a seguir trabajando por meritocracia, sin entrar en otros detalles. Creo que la capacitación es importante y la experiencia, pero por ejemplo en un sector privado, que es como mucho más, menos meritocrático, más de resultados, los skills, sí todavía se va a mantener la diferencia. Skills y cosas más tangibles en sector privado y sector estatal todavía
por la figura con que tiene. Creo que lo que dices es correcto, Rocío. Sí, bien. ¿Nos han enviado un video? No sé qué es. No, el No sé ingeniero si Juan alguien... Carlos Colina del Centro de Cómputo nos está poniendo el contacto, el link por el cual esta conferencia está grabada en el canal Bien. de la Facultad de Psicología de la Universidad Ricardo Palma, ¿no? Para que puedan ustedes observarla allí también. Bien, ¿alguna otra pregunta más por el chat? Creo que ha estado todo bastante claro, ¿no? Te Perfecto. agradecemos mucho, Fiorella Anyosa, exalumna de nuestra Universidad Ricardo Palma, ya MBA y con maestrías y una experiencia muy amplia en el campo internacional, que nos haya brindado esta experiencia, ¿no? Esta conferencia. Muchas gracias. Entonces damos por concluida, ¿no?, la exposición, ¿no? Y tenemos algunas felicitaciones allí por el chat también, ¿no? Muchas Perfecto, gracias. muchas gracias. Muchas gracias a todos por la asistencia, por la atención y cualquier duda, pues estamos en contacto y gracias por la oportunidad. Buenas tardes por allá.